Ahora, Sí, ahora sí. Sí, se ve. Adelante. Adelante, Micaela, se ve. está bien, licenciada. Ya. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ugarte Ibáñez Tamara Micaela. Voy a exponer el capítulo 6 de Gujarati, que es extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. En este modelo vamos a considerar 3 puntos importantes. Primero, la regresión a través del origen, es decir, una situación en la cual el término del intercepto beta sub 1 está ausente del modelo. El punto número 2 que vamos a ver va a ser unidades de medición o la forma cómo se miden X y cómo en un cambio de las unidades de medición afecta los resultados de la regresión. Y otro punto va a ser la forma funcional del modelo de regresión lineal. Vamos a comenzar con la regresión a través del origen. En esta función de regresión poblacional de dos variables adquiere la siguiente fórmula. Y sub i es igual a beta sub 2 por y sub i más la perturbación. Como ya les había dicho, en este modelo el término del intercepto o beta sub 1 está ausente o es cero. Por eso es el que lleva el nombre de regresión a través del origen. ¿Cómo se estiman los modelos de regresión? ¿Cómo se estiman los modelos de la función de regresión poblacional de dos variables? Primero tenemos que escribir la fórmula de regresión muestral, que es y sub i es igual a beta sub 2 por x sub i más la perturbación. El segundo, aplicamos el método de mínimos cuadrados ordinarios, que va a ser beta estimada, va a ser igual a la sumatoria de x sub i por y sub i sobre la sumatoria de x al cuadrado. También vamos a la varianza de beta sub 2 estimada va a ser igual a la varianza sobre la sumatoria de x al cuadrado. En este modelo existen dos conjuntos de fórmulas. El modelo sin término de intercepto, que significa que en este modelo se utilizan sumas cuadradas y simples y productos cruzados. El otro modelo es modelo con intercepto, y en este modelo se utilizan sumas cuadradas ajustadas de la media y productos cruzados. Donde la varianza, como podemos ver aquí, va a ser igual a la sumatoria de la perturbación estimada al cuadrado sobre n-1. Donde no se incluye el intercepto, va a cambiar a n-2. Seguimos con el coeficiente de terminación para el modelo de regresión a través del origen. En este modelo, el coeficiente de regresión convencional no es apropiado en regresiones que no incluyan o no consideren el intercepto, pero se puede calcular tales modelos con esta fórmula. Coeficiente de terminación simple va a ser igual a la sumatoria de x sub i por y sub i, todo eso elevado al cuadrado, sobre la sumatoria de x sub i al cuadrado por la sumatoria de y sub i al cuadrado. Y también en este modelo tiene el coeficiente de terminación tiene que ser mayor a 0 y menor que 1. Tiene que estar entre el rango de 0 y 1. Seguimos. Punto número 2, escalas y unidades de medición.
Para poder entender mejor este subtítulo, vamos a entender esta sección, vamos a recurrir a esta tabla. Un ejemplo, dice que un investigador utiliza una información medida en miles de millones de dólares y otro expresa estos datos en millones de dólares. Vamos a comenzar con la fórmula de Y sub I es igual a beta estimada más beta 2 estimada por X sub I más la perturbación estimada, donde Y va a ser igual a la inversión doméstica privada bruta y Y va a ser igual al Producto Interno Bruto, donde Y sub I de escalada es igual a W sub I por Y sub I. Y de X de escalada va a ser igual a W sub 2 por Y sub I, donde W sub I y W sub 2 son constantes. Luego vamos a hacer, considerando la regresión con las variables de X sub I de escalada y Y sub I de escalada, va a ser Y sub I de escalada, va a ser igual a beta estimada de escalada más beta 2 de escalada por X sub I de escalada más la perturbación de escalada. Aquí dice, es claro que Y sub I y X sub I son miles y Y sub I y X sub I son miles de millones, pero de escaladas. Finalmente vamos a tener esta fórmula de Y de escalada va a ser igual a W sub I, Y sub I, X sub I de escalada va a ser igual a W sub 2 por X sub I de sub I. Y la perturbación de escalada va a ser igual a W sub 1 más la perturbación estimada. En este punto, su interpretación con referencia a las unidades de la razón, que son las unidades de la variable dependiente Y las unidades de la variable explicativa X. Como ya les estaba mencionando, en esta forma más resumida, van a entender mejor. Dijimos que Y va a ser igual a I de PB y X va a ser igual a PIB. Si el PIB cambia en una cantidad de 1.000 millones de dólares, la I de PP cambia en promedio 0,2535 miles de millones de dólares. Su interpretación de esto sería, se trata de explicar en cuánto cambiaría la variable dependiente y la variable explicativa cambia. Si la variable explicativa cambia. Un punto que les quería decir antes de empezar era que la variable dependiente, o sea, Y, va a ser la regresada. Y la variable independiente explicativa va a ser X, va a ser la regresora. Continuamos en la regresión sobre las variables estandarizadas. Esto significa que las variables, tanto como la regresora, la variable independiente, y la regresada, la variable dependiente, se expresan como variables estandarizadas. Esto quiere decir que se resta el valor de la media de esta variable y se divide entre la desviación estándar de la variable, donde el valor de su media siempre es 0 y la desviación estándar siempre es 1. Lo que hemos dicho hacer, la Y sub I de escalada va a ser igual a Y sub I menos su media, como ya le hemos dicho aquí.
sobre la desviación estándar de Y. Y para X de escalada sería igual a X sub I menos su media dividido entre la desviación estándar de X. En vez de llevar a cabo la regresión estándar, que ya lo habíamos visto en un principio, Y sub I es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por X sub I más la perturbación, podemos realizar la regresión sobre las variables estandarizadas de la siguiente manera, que va a ser Y sub I de escalada va a ser igual a beta sub I de escala, beta sub 1 es de escalada más beta sub 2 de escalada por Y sub I de escalada más la perturbación de escalada. Simplificando tenemos beta sub 2 de escalada por Y sub I de escalada más la perturbación de escalada. Las formas funcionales de los modelos de segresión. Los modelos de segresión se van a dividir en 4, que va a ser el modelo de log lineal, que este modelo es lineal en los parámetros alfa y beta 2. Lineal en los logaritmos de las variables X y Y. También se estima por regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Sus características principales de este modelo es que el coeficiente de la pendiente beta 2 y coeficiente de la elasticidad entre y X y beta 2. En los modelos semilogarítmicos se va a dividir entre modelo long-link y modelo link-long. El modelo long-link, en este modelo, la variable regresada es logarítmica, que ya lo voy a explicar más adelante. Y en el modelo link-long, la variable regresada es lineal, pero la regresora es logarítmica. En los modelos recíprocos, el modelo recíproco es un modelo de regresión lineal, que sus características son, a medida que X aumenta indefinidamente, el término de beta 2 por 1 sobre X se acerca a 0. Y beta 2 es constante y Y se aproxima al valor límite. En este modelo de logarítmicos recíproco, se grafica variables, cálculo de tasa en cambio, también hay más modelos, se puede ajustarse razonablemente bien a un determinado conjunto de datos. Lo vamos a explicar más adelante, todos estos puntos. Aquí, ¿cómo medir la elasticidad de un modelo log lineal? El modelo de segresión exponencial, comenzamos con esta fórmula, va a ser Y sub I va a ser igual a beta sub 1 por X sub I elevado a beta sub 2 por E elevado a la perturbación. También se puede expresarse como esta fórmula, logaritmo natural de Y sub I va a ser igual al logaritmo natural de beta sub 1 más beta sub 2 por logaritmo natural de X sub I más la perturbación. Donde el logaritmo natural va a ser, logaritmo natural de Y sub I va a ser igual a alfa más beta sub 2 por logaritmo natural de X más la perturbación. En esto, lo que va a variar va a ser
esto que se va a cambiar por alfa. Si deseamos conocer la tasa de crecimiento de gasto de consumo, un ejemplo les voy a dar de esto, que dice, si deseamos conocer la tasa de crecimiento del gasto de consumo del personal, lo vamos a cambiar. El modelo de elasticidad constante. En este modelo de dos variables, la fórmula más simple de decir si el modelo de log lineal se ajusta a los datos es graficar el diagrama de dispersión en el logaritmo natural de y sub i frente al logaritmo natural de x sub i. Y ver si las observaciones caen más o menos sobre una línea recta. Y en esto vemos que su característica de esto importante es que el coeficiente de la pendiente de beta 2 mide la elasticidad de Y respecto de X, es decir, el cambio porcentual de Y ante un pequeño cambio porcentual en X. Aquí el ejemplo que les decía. Se presenta la cantidad demandada de un bien y X su precio unitario. Beta 2 mide la elasticidad del precio de la demanda. En este modelo, supone que el coeficiente de la elasticidad entre X y Y, beta 2, permanece constante a través del tiempo. Y por eso mismo se llama modelo de elasticidad constante. Modelos semilogarítmicos. En este modelo, en particular es utilizado para encontrar la tasa de crecimiento de ciertas variables económicas. A partir de la fórmula del interés compuesto se desarrolla el modelo de log-link, que sería y sub t va a ser igual a y sub 0 por 1 más r, todo eso elevado a t, donde y sub t es el gasto real en servicios en el tiempo y y sub 0 es igual el valor inicial del gasto en servicios. Y R es la tasa de crecimiento compuesta de Y. Agregando el logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de Y sub t va a ser igual al logaritmo natural de Y sub 0 más t por logaritmo natural de 1 más r, donde beta 1 es igual al logaritmo natural de y sub 0 y beta 2 va a ser igual al logaritmo natural de 1 más r. Los parámetros beta 1 y beta 2 van a ser lineales. Agregando la perturbación, se va a tener los modelos semilog, donde va a ser logaritmo natural de y sub t va a ser igual a beta sub 1 más t por beta sub 2 más la perturbación, donde el logaritmo natural de y sub t es la variable dependiente o degresada, y la t va a ser la variable explicativa o degresora. En el modelo link-long, el propósito del modelo link-long es encontrar el cambio absoluto en Y y debido a su cambio porcentual en X.
En el modelo link-long, la variable degresada es lineal, pero la degresora es logarítmica. Partimos de la fórmula de y sub i va a ser igual a beta sub 1 más beta sub 2 por logaritmo natural de x sub i más la perturbación, donde beta sub 2 va a ser el coeficiente de la pendiente. Y beta sub 2 es igual al cambio en y sobre cambio en logaritmo natural de x. Derivando, vamos a tener la fórmula de beta sub 2 va a ser igual al cambio en y sobre el cambio relativo en y. Representado simbólicamente, vamos a tener beta sub 2 y la variación, beta sub 2 va a ser igual a la variación de y sobre la variación de x sobre x. Y la fórmula equivalente será la variación de y va a ser igual a beta sub 2 por la variación de x sobre la sobre x. Los modelos recíprocos. Este modelo se dice que no es lineal en la variable x, porque entra inversamente o en forma recíproca. El modelo es lineal en beta sub 1 y beta sub 2. Y por eso es que lleva el nombre de modelo de regresión lineal. En este modelo tiene las siguientes características. A medida que x aumenta indefinidamente, el término de beta sub 2 por 1 sobre x se acerca a 0. Y va a tener la fórmula de y sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por 1 sobre x sub i más la perturbación. En estos gráficos, beta sub 2 va a ser mayor a 0 y beta sub 1 también va a ser mayor a 0. En el siguiente gráfico, beta sub 2 va a ser mayor a 0 y beta sub 1 va a ser menor a 0. Por lo tanto, se puede decir que contienen un valor asintótico o límite que tomará la variable dependiente cuando el valor de la variable x aumente indefinidamente. El modelo de modelo log hipérbola o recíproco logarítmico presenta esta fórmula. Logaritmo natural de y sub i va a ser igual a beta sub 1 menos beta sub 2 por 1 sobre x sub i más la perturbación, la cual su gráfico va a ser esto, donde al principio de y se incrementa con una tasa creciente. Es decir, la curva es convexa al inicio y luego aumenta con una tasa decreciente, donde la curva se convierte en cóncava. Este modelo es apropiado para representar una función de producción de corto plazo. La elección de la forma funcional. Para la elección de un modelo apropiado se requiere una gran destreza y experiencia.
Les voy a mencionar algunas sugerencias. Uno sería la teoría, por ejemplo, la curva de Phillips, tal vez sugiera una forma funcional particular. Otro punto, una buena costumbre, calcular la tasa de cambio, es decir, la pendiente de las egresadas respecto a las egresoras, así como conocer la elasticidad de una egresada respecto de las egresoras. Los coeficientes del modelo escogido deberán satisfacer determinadas expectativas a priori. Ciertas veces, más de un modelo puede ajustarse razonablemente bien a un determinado conjunto de datos. En la curva de Phillips, un modelo lineal y otros recíprocos se ajustan a los datos en ambos casos. Los coeficientes resultaron adecuados para las expectativas previas y fueron estadísticamente significativos. No se debe sobreevaluar la medida del coeficiente de determinación en el sentido de creer que mientras más alta sea, mejor será el modelo. En algunas situaciones, tal vez no sea fácil ponerse de acuerdo sobre una forma funcional concreta, en cuyo caso se pueden usar las llamadas transformaciones Box-Cox. Eso sería todo, chicos. Gracias.